Este día para nosotros es importante por diversos tipos de acontecimientos que vamos a hacer un relato muy breve. El primero de ellos es que la Gran Logia de Perú inicia por primera vez su ciclo de charlas y conferencias para todo público. Y estamos también conversando con el embajador que tiene a cargo la presentación y exposición del tema de esta noche, que justamente a pesar de haber dado clases continuas y demás, tratar el tema en demasía, pues él también está compartiendo con nosotros lo que es dar inicio a esta aventura de trabajar este tema en un auditorio tan especial. No está de más indicar que la posición que tiene la Gran Logia del Perú es fundamentalmente empezar a compartir no solamente sus instalaciones, sino todo aquello que es su quehacer, el conocimiento, la cultura y en general todas las manifestaciones de lo que mejor puede hacer el ser humano. Arte, pintura, obviamente más allá de aquello que significa conocer y participar de esto que nos representa, de esto que nos congrega, que es qué será esto y qué significarán esos cuadros y qué tendrá que significar esas figuras que encontramos ahí, pues simplemente es una forma de poder acercarnos, si cabe el término, cada vez más a esta sociedad de la que también formamos parte. Sin mayores preámbulos, entonces, agradecerles a ustedes por su presencia el día de hoy y dejo la presentación del embajador Juan Álvarez Vita a nuestro director de Relaciones Institucionales, al señor Carlos Ligüero. Adelante, por favor. Muchas gracias. Presentar esta noche al embajador Juan Álvarez Vita para mí es doblemente gratificante, no solo en cuanto colegas en el servicio diplomático de la República, sino ante todo y fundamentalmente por una amistad de tantos años que no solo se limita a nosotros mismos, sino que se remonta hasta nuestros padres. Y más aún porque el embajador Juan Álvarez Vita es un docente universitario de calidad en los temas atingentes a las relaciones internacionales, pero también a su vocación como jurista, como abogado, y desde esa perspectiva como un especialista en los temas de derechos humanos. Y la Dirección General de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia alguna vez tuvo la suerte de contar con su presencia y su colaboración. Y digo esto porque es uno de los pocos peruanos que a título individual, a título personal, es reconocido como un especialista en esta temática, y la posibilidad de haber participado y ser no solo testigo, sino además actor, y un actor de primera línea en lo que posteriormente vendría a ser, en el caso del Perú, el Código del Niño y el Adolescente, y en el caso de la Organización de las Naciones Unidas, toda aquella preocupación dirigida hacia la niñez y la juventud. Podríamos pensar entonces que desde esa perspectiva un tema como el de esta noche, como es el del dominio marítimo, no se vincularía tan directamente al interés y al quehacer del embajador Álvarez Vita,
todo lo contrario, no solo porque es un columnista, un colaborador y una presencia importante en la página editorial del Comercio en temas de fondo propios a este interés suyo en los derechos humanos, sino en lo que nos congrega, como es esta noche, el derecho internacional público. Sé que nos acompañan esta noche distinguidos abogados, entre otros, especialmente significativa para nosotros es la presencia de la doctora Zoraida Mejía, presidente de la Comisión Patriótica Nacional de la Defensa del Mar de Grau. Y sí, voy a tener un aplauso para usted porque ella no solo representa ese epítome del trabajo del doctor Julio Vargas Prada, un trabajo público en una actividad intelectual prolífica, de la cual la obra Dominio Marítimo, cuidadosamente editada por Yolanda Carlesi, que nos acompaña esta noche, y a quien también le agradecemos su presencia y su apoyo en esa exposición de la obra del doctor Vargas Prada, accesible, ahora más accesible de lo que podríamos encontrarlo en una librería o en un centro comercial de los que conocemos en nuestra capital, sino que Zoraida Mejía, la doctora Zoraida Mejía, es discípula, alumna del doctor Vargas Prada. Y en este sentido, ver el rostro afable y amical, bondadoso de don Luis Vargas Prada, primogénito del doctor Julio, es muy grato y sinceramente aprecio sus muestras y expresiones de afabilidad y de bondad que ha tenido para con nosotros esta noche. Quizás desde una perspectiva más organizacional, la Gran Logia del Perú no se comprende muy bien si no se tuviera en cuenta las raíces más profundas de nuestra historia en lo que respecta a la independencia y aún en los albores de la independencia, y quizás tendríamos que remontarnos hasta las tradiciones de Ricardo Palma y buscar en la casa de Pilatos quiénes eran estos personajes que se reunían en esas nocturnidades de Lima y de la que la pluma de Ricardo Palma, que dicho sea de paso, el embajador Álvarez Vita es también presidente de la Fundación, y agradecemos la presencia del doctor Hugo Rodríguez Prismerdelo, que integra la directiva de la Fundación Ricardo Palma, nos aclararía, o por lo menos despertaría ese interés sobre esta organización que esta noche, en lo que hace a la Academia de Docencia y Altos Estudios Masónicos, nos recibe, nos acoge y nos permite contar con la presencia más que calificada para la exposición de un tema que nos atañe directamente, el dominio marítimo. Desde la perspectiva del derecho internacional público, como con seguridad lo va a exponer el embajador, y conversábamos en un momentito esta mañana, esto no es obra del acaso, es resultado de un proceso y de un esfuerzo de la humanidad por entender que el derecho está presente en todos los aspectos de nuestra vida. No lo digo solo porque nuestro presidente sea abogado, porque además es psicólogo y porque además tiene un par más de actividades académicas y profesionales desarrolladas por él. Lo digo porque sí, Carlos Tejeda Rojas, que también es abogado, nos acompaña esta noche, y porque vemos muchos rostros familiares en este quehacer, que demuestra la evolución de la humanidad, la búsqueda
de entender que hay otras formas para solucionar los conflictos y que ese derecho natural, esa ley natural, ese reflejo de lo que nosotros podemos observar en nosotros mismos, se traduce en un proceso de cambio del que nuestro tema de esta noche es quizás la mejor prueba, la mejor evidencia. Claro que muchas cosas que hoy las aceptamos y nos parecen muy naturales y normales, en el pasado no lo fueron, y posiblemente otras que en el futuro serán vistas con la mayor naturalidad, hoy tampoco lo son. Pienso que esta noche tenemos realmente una oportunidad excepcional para nutrirnos, para aprender, para escuchar las propias investigaciones que el embajador Juan Álvarez Vita compartirá y verterá en esta exposición. Gracias a la señora Liliana Vargas Prada, que en ese amor filial le ha permitido llegar hasta este lugar, inspirada sin lugar a dudas por el amor a la memoria de su señor padre, y nosotros en ese espíritu de conocimiento y de reflexión compartida apreciamos y agradecemos tanto a ella como a los familiares directos del doctor Vargas Prada y a la preocupación del embajador Álvarez Vita en compartir, repito, una posición territorialista que no será del agrado de muchos, mucho menos de todos, pero por lo menos es una posición que en el caso de algunos servirá para alguna otra reflexión más profunda. Sin más, les agradecería que me acompañaran en un cálido aplauso al embajador Álvarez Vita, agradeciéndole su presencia y su presentación de esta noche. Aunque hemos estado conversando antes del inicio de esta ceremonia, yo quiero decirles muy buenas noches y agradecer de manera muy especial al señor Jorge Ponce Carranza, presidente de la Academia de Decanos, perdón, de la Academia de Docentes de Altos Estudios Masónicos, por esta invitación para estar con ustedes. No es primera vez que yo estoy en una logia, y lo digo con mucha satisfacción porque yo conozco los lineamientos de selectividad que una logia tiene cuando invita a alguien que no forma parte de sus filas, como es mi caso, para disertar. Quisiera también agradecer a mi muy apreciado amigo Carlos Alberto Irigoyen. Compartimos no solamente la misma carrera diplomática, sino, como él ha señalado, nuestra amistad viene desde antes de que naciéramos. Nuestros padres fueron muy amigos prácticamente hasta el final de sus vidas. Así que, aparte de eso, los amigos uno los escoge, a los parientes no, eso es una cosa que todos sabemos. No digo porque seamos parientes, sino somos algo mucho más trascendente e importante. Nosotros, en el mundo de la amistad, nos hemos escogido mutuamente para considerarnos amigos. Y esta es una amistad, una de las más antiguas que yo tengo. Y debo señalar, bueno, ustedes lo deben conocer ya en sus nuevas fases. Yo creo que es uno de los mejores oradores que tiene el Perú, porque sabe hilvanar las ideas y al mismo tiempo con una gran elegancia y manejo de la lengua. Quiero también agradecer a Yolanda Carlesi,
que ha sido quien ha editado el libro que va a ser presentado hoy. Como ustedes podrán apreciar, trasluce su inquietud por las cosas artísticas, por las cosas bellas. Aquí, debajo del título y del nombre de Julio Vargas Prada, aparece una excelente vista del océano. Es decir, hay toda una correlación de cosas muy hermosas. Y es un mar pacífico, pero todos sabemos que el mar, por lo menos el que llamamos Pacífico, no lo es tanto. Y tampoco son pacíficos los que han dedicado mucho de su vida a tratar de los derechos del Perú frente a lo que conocemos los peruanos como el Mar de Grau. En este contexto yo también quiero agradecer a la doctora Zoraida Mejía, es presidenta de la Asociación Patriótica de Defensa del Mar de Grau, a quien he conocido hace unos minutos, también aquí, en esta logia. También, cuando recibí esta invitación, pedí que se invitara a Liliana Vargas Prada, hija del autor de este libro, porque la conozco y tengo una amistad con ella de muchos años. Y hoy día he conocido a Luis, que me dijo que lo habían bautizado como Luis Ángel, pero que de ángel no tenía nada, pero tiene también motivos para enorgullecerse, porque es hijo también de Julio Vargas Prada, el autor de este libro. Yo creo que estamos hablando de una obra que fue escrita hace muchos años. Este libro tiene varias ediciones. La primera fue en 1991. Luego tuvo otra en 1995. Y una tercera, que es la que tenemos entre manos, aparecida en este año. Forma parte de una obra muy completa sobre el derecho internacional público, que consiste en 10 volúmenes. Este sobre el dominio marítimo es uno de esos 10. El doctor Vargas Prada, a quien yo tuve oportunidad de conocer, era una persona muy dedicada al estudio, muy firme en sus ideas. Todos conocemos que se enfrentó y con valentía a corrientes contrarias a lo que él señalaba. También es conveniente recordar, para tener una idea, él fue uno de los pocos peruanos que permaneció fiel a las enseñanzas del Concilio de Trento y se negó a reconocer las reformas que el Concilio Vaticano II había hecho, entre ellas la celebración de la misa. No sé si ustedes recordarán cómo se celebraba la misa de espaldas al público. Muchas cosas se perdieron, el mundo ha cambiado enormemente. Yo personalmente lamento que el canto gregoriano haya desaparecido prácticamente cuando ha sido una de las obras maestras de la cultura occidental. Pero lo que yo quisiera es que me permitan decir que él había nacido en 1921 y falleció en el año 2003. Del año 2003 aquí han pasado ya 15 años. Fue no solamente abogado, sino escritor y diplomático. Catedrático de Derecho Internacional Público
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad San Martín de Porres, en la Inca Garcilaso de la Vega. Tenía también una maestría y doctorado obtenido en la Escuela Superior de Guerra y Escuela de Inteligencia del Ejército. Miembro correspondiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Fue presidente de la Comisión Patriótica para la Defensa del Mar de Grau, agregado cultural en España y Portugal y embajador en el Uruguay, República Dominicana, Finlandia y Colombia. Publicó El dominio marítimo, Derecho y Política Internacionales, Problemas jurídicos contemporáneos, Beca en el Paraíso, un curso práctico de Derecho y Política Internacionales. Colaborador en los diarios El Comercio y La Prensa de Lima. También es autor de libros de cuentos, obras de teatro y poesía, que publicaba con el seudónimo de Julio Julián. Vargas Prada, como podrán ustedes apreciar, era un hombre con una cultura muy profunda. Y yo creo que solamente una persona con una cultura tan grande como la que él tenía podía ser capaz de descubrir las sutilezas que luego han ido rodeando al proceso de la llamada Convención de Mar. Y esto nos va a servir también para comprender el porqué de su oposición. Yo el tema del mar, le estaba diciendo aquí al señor presidente, es primera vez que lo trato en una conferencia. Es una primicia para todos ustedes y para la logia. Pero eso no significa que me haya sentado ahora a hacer unos apuntes de la noche a la mañana. Es un tema sobre el cual yo siempre he tratado en mis clases en la universidad, tanto en la Academia Diplomática del Perú como en la Universidad de Lima y en otras universidades del país y también en Ginebra, donde integro el Consejo Científico de la Universidad de Derechos Humanos que existe allá. El tema del mar, ustedes dirán, ¿y por qué aparece ahí? En la Convención, que no todo es malo como pueden pensar algunos, trata sobre la cuestión del patrimonio común de la humanidad en lo que se refiere a los fondos marinos. El disfrutar de esos derechos está catalogado como un derecho humano. Y si en algo tengo yo que defender a la Convención de Mar, es precisamente por la parte relacionada con el uso del patrimonio común de la humanidad. Esto fue introducido gracias a la intervención de un diplomático maltés que tenía una visión muy progresista de las cosas. Este embajador de apellido Pardo fue el que impulsó esta cuestión del patrimonio común de la humanidad. La Convención resume prácticamente todo el derecho consuetudinario. La única novedad importante fue la concepción del patrimonio común de la humanidad en lo relativo a los llamados fondos marinos y recursos que se encuentran más allá de la zona jurisdiccional de los estados. Concretamente, para el Perú, en un primer momento, la posición fue completamente territorialista. Y aquí es donde yo tengo que empezar
y lo digo con toda sinceridad, cuando en una oportunidad le oí a un destacado jurista peruano que decía que era lo mismo, que había una identidad total y absoluta entre la tesis de los sonistas, que ese es un término que se acuñó para llamar a quienes no participaban de la teoría patrimonial. Y estaba ahí también con un constitucionalista. Y yo intervine y les dije, ¿cómo puede ser igual? Y me dijo, a mí que me convenzan. Y yo le dije, le voy a poner un ejemplo y les pido a ustedes dos que me contesten cómo se interpreta esto. Le dije, tenemos en este momento, entre paréntesis, yo era director de Derechos Humanos en la Cancillería peruana. Había recibido en mi oficina una solicitud de la representación del ACNUR aquí en Lima, o sea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Se trataba de un ciudadano soviético que había pedido refugio al Perú y estaba en un barco. La nota que nos llegó decía que el barco estaba en la milla 150 y surgió el problema precisamente de cómo se hace. Era un momento un poco caldeado entre las personas que apoyaban la tesis de la territorialidad frente a los sonistas. Entonces, si se le daba el refugio, que era una cuestión de derechos humanos, entonces, ¿qué pasaba? Era un tácito reconocimiento a que la milla 150 era territorio del Perú, porque la Convención sobre Refugiados solo funciona en el territorio del Estado, pero no en aguas jurisdiccionales, ni en aguas de zona para explotación preferente de los productos que pueda tener ese mar. Entonces me miraron y me dijeron, bueno, esa es una excepción a la regla, ¿no? Yo le dije, en las cuestiones de derechos humanos, yo no puedo entrar en una negociación de ese tipo, porque sería una falta contra la ética. Lo que tendrían ustedes que reconocer es que no es igual. Jurídicamente tiene otras características. Bueno, de ahí, como ustedes conocen, esto tiene sus altibajos, hay momentos en los que el tema vuelve a surgir y en lo que se refiere a mi experiencia, esa yo la quiero compartir con ustedes. Existe la documentación en el archivo de la Cancillería y después a este polizonte se le concedió el refugio, pero se esperó cuidadosamente a que el barco llegara a la milla 10, para que no fuera objetado ni por la Unión Soviética ni por nada, sino era un espacio territorial que no era discutido por nadie. El aceptar que el barco se acercara hasta la milla 10 fue para poder salvar una vida humana. No tuvo ninguna característica para favorecer a ninguna de las dos corrientes, sino la cuestión de los derechos humanos, que es algo realmente, por lo menos para mí, es algo sagrado. A raíz de la lectura que yo he vuelto a hacer del libro Dominio Marítimo, han venido a mi memoria muchísimas cosas.
El libro tiene una permanente actualidad a pesar de que han pasado ya varios años que Julio Vargas Prada dejó de estar con nosotros. La materia sigue tan polémica como en aquellos días en que se enfrentaron los territorialistas con los sonistas. Ambos grupos tienen un punto en común. Yo diría que es su incondicional amor por el Perú, aunque sus posiciones hayan sido diferentes. No puedo suscribir ninguno de los ataques que se han dado en una guerra digna de otra cosa quizás, pero yo recuerdo que una vez estuve conversando con Andrés Aramburu Menchaca. Como ustedes saben, él era partidario de la tesis territorialista. Andrés Aramburu Menchaca me invitó una vez a conversar con él en su estudio y me dijo: los partidarios de la convención me están desacreditando, ¿no? Lo que dicen que yo estoy chiflado y que estoy divagando, y no es así. Sacó un libro y me dijo: esto es lo que yo dije en mi libro. Ahora, me dijo: mire usted este otro libro donde hay una cita a este libro, y lo ponen con la nota al pie de página, cumpliendo con todas las normas de una investigación. Pero mire usted cómo han sacado las frases, ¿no? Y efectivamente yo vi cómo habían trastocado el pensamiento de Andrés Aramburu Menchaca. Entonces van a las universidades y dicen: mire, el doctor Andrés Aramburu Menchaca está pues trastornado, ¿no? No se puede. A ver. Cosas similares oí también con respecto a otros juristas cuando estaban en bandos opuestos. El embajador Bácula, quien fue jefe mío en la Cancillería, que también escribió un libro con el mismo título que este, que se llama Dominio Marítimo, fue acusado de que no era abogado y que entonces no tenía derecho a abordar estos temas, ¿no? Y él decía: yo nunca he dicho que soy abogado, pero sí conozco el derecho internacional, ¿no? Digo esto para que ustedes puedan ver cómo la pasión por un tema llegó a minar las relaciones personales. Y yo creo que el problema principal que esta convención tiene, en lo que se refiere al Perú, es la falta de entendimiento entre los peruanos. Hoy día estamos viviendo una primavera muy especial debido al fútbol, ¿no? Todos estamos unidos por eso, ¿no? Y todos estamos contentos. También con respecto a la cuestión del mar, deberíamos estar así, pero se dice que el ser humano es ángel y diablo al mismo tiempo. Entonces no hemos llegado a tener una posición común, a pesar de que no discutiría yo, como ya lo señalé, el amor por la patria que indiscutiblemente tienen ahí. Creo que por ahí tendría que empezar a construirse una nueva cultura sobre la Convención de Mar. Por diferentes razones, ya sean académicas o profesionales, tendría que citar no solamente a Julio Vargas Prada, sino también a Andrés Aramburu Menchaca, que ya lo hice, a Alberto Ruiz Eldredge, a María Cabredo de Castillo y de algunos que fueron profesores míos en la Facultad de Derecho
de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también en la Academia Diplomática, como el doctor García Montúfar, Raúl Ferrero Rebagliati, de quien yo recuerdo claramente que decía: el Perú va a ganar poco a poco con la tesis de que el mar territorial del Perú se extiende en 200 millas. Lo estoy viendo en la clase, ¿no? Era una manera muy especial de terminar sus dictados, ¿no? Y en una de las clases él dijo, ¿sí?, ahí triunfaremos, el Perú ganará. Y se salía sin decir nada más, ¿no? Dejaba a la clase un poco extrañada por estas formas que tenía para salir. Pero esa era su posición sobre el mar. Tampoco puedo dejar en el olvido a mis colegas, los embajadores Alfonso Arias Schreiber Peset, Gonzalo Fernández Puyó, que fue jefe mío en Lima y también en Buenos Aires cuando yo inicié mi carrera diplomática allá. Se volvió completamente partidario de la Convención de Mar. También el embajador Jorge Ramírez del Río, prematuramente desaparecido, escribió sobre la relación entre los tratados internacionales y la Constitución del Perú. En mis clases de Derecho Internacional Público, frente a un tema realmente complejo, en el cual difícilmente se puede llegar a un acuerdo, les decía a mis alumnos: esta es la posición A y esta es la posición B. Escojan ustedes la que les parezca. Pero eso sí, tiene que hacer una exposición en la que demuestren que la posición que están tomando ustedes tiene fundamento y tiene base. Algunos tomaban la posición territorialista, otros la posición sonista, como Marisol Agüero, que incluso terminó formando parte de la comisión que el Perú acreditó ante la Corte de La Haya para el diferendo entre el Perú y Chile por las aguas marinas. El libro de Julio Vargas Prada tiene no solo el mérito de estar escrito en el castellano culto del que hacía gala su autor, sino su gran erudición. Su lectura se hace rápida y amena y permiten imaginar cómo fueron las clases que dictaba en la universidad. Así, la noción del dominio marítimo que Vargas Prada califica de concepto territorial la remonta a través de un minucioso estudio filológico al derecho de propiedad plasmado en el derecho romano. Hace también un estudio muy interesante de derecho comparado entre el Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Al abordar el capítulo 2, Orígenes del mar territorial, hace un repaso histórico del llamado mar territorial desde el concepto romano de res communis omnium hasta su extensión con el decreto de Bustamante y Rivero. En el capítulo 2 se ocupa del poco difundido Tratado de Nootka Sound o Tratado de Madrid o Tratado de San Lorenzo del Real, que influyó en el derecho marítimo iberoamericano. Rememora la empresa descubridora de parte del actual Canadá por parte del limeño Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, cuya casa
muy bien restaurada. Pueden ustedes visitar en la calle del Rastro de San Francisco, al costado de la estación de Desamparados. El capítulo 4 lo dedica al estudio del derecho marítimo en el siglo XIX, al contexto de la tesis de las 3 millas, la costumbre y los reparos de Bustamante y Rivero, la expedición de la fragata Lexington a las Islas Malvinas y su captura por manos inglesas. El capítulo 5 lo consagra al siglo XX y el 6 al tema de las 200 millas peruanas, es decir, al Decreto Supremo 781 del 1 de agosto de 1947. Las reservas de las grandes potencias a dicho decreto hasta la Declaración de Santiago. Se detiene a narrar detalles que son muy importantes para la cabal interpretación del citado dispositivo legal. Como bien lo señala, era la única vía legal posible por cuanto las fuerzas de oposición habían dejado sin quórum a las cámaras legislativas, forzando al presidente Bustamante a legislar mediante decretos. La cuestión de los considerandos del decreto explican motivaciones del legislador Bustamante y Rivero y de su ministro de Relaciones Exteriores, Enrique García Sayán, que refrendó el decreto que atienden a 4 aspectos del problema. Primero, la plataforma submarina. Segundo, los recursos pesqueros y guaneros, los antecedentes jurídicos americanos. Y cuarto, los propósitos jurídicos y legales. Punto este último, al cual Vargas Prada le dedica varias páginas en las que explica detalladamente las sustentaciones jurídicas y sociológicas que motivaron la expedición del Decreto Supremo 781. Esta parte del libro es para mí de suma importancia, pues permite medir el grado de aceptación o rechazo que, a nivel internacional, mereció el texto del citado Decreto Supremo. Las protestas de varios países, que Vargas Prada califica de, entre comillas, reservas, nos permiten estudiar y entender cuál fue la reacción internacional. Un resumen de las notas de protesta que se conservan celosamente en el archivo central de la Cancillería peruana, que hace algunos años tuve oportunidad de consultar, es el siguiente. Primero, la nota de la Embajada de Gran Bretaña, que señala que Su Majestad Británica no puede aceptar un mar territorial de 200 millas. Este criterio de mar territorial, entre comillas, porque eso es lo que dice, lo repite 5 veces en esa misma nota. Segundo, la nota de la Embajada de los Estados Unidos de América señala que el gobierno de los Estados Unidos de América no acepta un mar territorial de 200 millas. La tercera nota, estoy mencionándolas en orden de llegada, se expresaba en términos similares a las de Gran Bretaña y el de Estados Unidos. Luego, avancemos hasta el año 1952, en que aparece la Declaración de Santiago. En esa Declaración de Santiago, que fue suscrita por el Perú, por Chile, el Ecuador y que luego Colombia se adherió, contiene nuevas notas dirigidas por todos los países que he mencionado, reiterando los conceptos en el sentido de que no pueden aceptar un mar territorial de 200 millas.
Aparte de estos países, se recibieron notas de Noruega, Dinamarca, Suecia y los Países Bajos, todas en términos semejantes. Y todas contienen las palabras mar territorial. Ahora, aquí viene una cuestión de la que no he encontrado nunca un rastro que me permita saber por qué se contestó cada nota, sin hacer alusión a la palabra mar territorial. Presumo que era simplemente para bajar el tono de oposición, ¿no? Pero no dice ninguna de las notas que esos países se han equivocado a tildar a la posición peruana como que es un mar territorial. ¿Podría haber sido alguna táctica diplomática? Eso no lo sé. No siempre los archivos están completos, a pesar de que en la Cancillería se conserva todo, pero en las negociaciones diplomáticas hay siempre partes que son orales y que muchas veces no queda rastro de lo que pasó. Esta es una de las incógnitas. Quizás alguno de los presentes pueda hacer algún aporte documental o algo, porque ahí tenemos sí un verdadero vacío. A lo expuesto se agrega en 1954 otra nota de los Estados Unidos de América en la que se lee, comillas, las pretensiones de jurisdicción del Perú sobre grandes áreas de alta mar no pueden ser reconocidas por los Estados Unidos de América, que consideran, de acuerdo con el derecho internacional, que no existe obligación para reconocer pretensiones sobre aguas territoriales que excedan las 3 millas de la línea de baja marea en la costa. La Declaración de Santiago, que ya he mencionado, resalta que el principio de 3 millas de mar territorial nunca ha tenido aquiescencia universal, que la ausencia de continuidad sobre el territorio marítimo no altera la competencia exclusiva de cada Estado para determinar libremente las modalidades y el alcance de la soberanía marítima, que se resaltan las necesarias limitaciones al establecer el paso inocente e inofensivo que contempla el interés de otros estados, al otorgar permisos de pesca y caza, siempre que se sometan a las reglamentaciones establecidas sin afán excluyente. Esta última parte está ampliamente expuesto y comentado por Julio Vargas Prada en el libro. El capítulo 7 lo dedica al análisis de la llamada doctrina peruana, el 8 al examen de la Constitución y el derecho del mar, y el 9 a un detallado examen de la Convención sobre el derecho del mar. Si bien Vargas Prada trabajó el capítulo 8 en base a la Constitución de 1979, no han perdido actualidad toda vez que los párrafos sobre el territorio y los tratados internacionales citados por él se han mantenido vigentes, pues fueron reproducidos sin cambio en la nueva Constitución. Ahora veamos las divergencias entre territorialistas y zonistas. Un examen de las diferencias entre territorialistas y zonistas se concentra principalmente en los artículos de la Constitución vigente y la Convención del Mar, en lo que se refiere a la extensión del mar territorial. El artículo 54 de la Constitución dice:
El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre. Antes de empezar oficialmente esta disertación, estuvimos conversando aquí sobre cómo la cuestión del espacio aéreo no ha merecido mayor atención. Cuando es muy claro, el espacio aéreo sigue lo que es el mar territorial. Si el mar territorial se extiende hasta la milla 12 y no más, entonces para una eventual defensa, Perú no tendría la misma situación, porque no sería, después de la milla 12, no estaría volando en también un espacio territorial aéreo, por darle algún nombre. Yo pienso, esto es algo muy personal, que ha sido la insuficiencia de crear términos adecuados que eviten todas las confusiones que ha habido ahí. Pero eso no lo podemos remediar porque ya pasó y está muy acuñado cada uno de los conceptos. La Constitución dice: en su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las 200 millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y los tratados ratificados por el Estado. Luego también podríamos citar las normas constitucionales que hay sobre los tratados. Aquí en la segunda parte del artículo 57 se dice: cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el presidente de la República. Ahora, quisiera señalar un punto que también fue motivo de una brevísima conversación ahora con la doctora Zoraida Mejía y con el ministro consejero Carlos Alberto Irigoyen, y es la declaración que hace el agente del Perú y que está recogida en la sentencia emitida en La Haya por el tribunal. En el parágrafo 178 se lee lo siguiente: mientras que Chile ha suscrito y ratificado la CONVEMAR, el Perú no es parte de ese instrumento. Ambas partes reivindican títulos marítimos de 200 millas marinas. Ninguna de las partes reivindica una plataforma continental extendida en el área concernida en este caso. Es simplemente porque los dos países no tienen mayormente una plataforma. Continúa el texto de la sentencia. La reivindicación chilena consiste en un mar territorial de 12 millas marinas y una zona económica exclusiva y plataforma continental de 200 millas marinas de extensión desde la costa. El Perú reivindica un, entre comillas, dominio marítimo de 200 millas marinas. El agente del Perú declaró formalmente en representación de su gobierno que, comillas, el término dominio marítimo que utiliza la Constitución del Perú es aplicado de manera consistente con las zonas marítimas establecidas en la Convención de 1982.
La Corte toma nota de esta declaración que expresa un compromiso formal del Perú. Esto es lo que la sentencia ha recogido. Habría que analizar cuáles son las consecuencias jurídicas dentro del marco del derecho internacional público y la Constitución. Este es un desafío que en este momento le doy al doctor Hugo Rodríguez Briñardelo, aquí presente, para que haga una investigación sobre este tema. Se trata de, yo diría, no es solamente un abogado. Aquí en la lengua castellana y concretamente en el Perú distinguimos a un jurista de un abogado. En otras lenguas hay sutilezas que al final uno no sabe a qué se está refiriendo, pero se trata de un jurista muy destacado en todo sentido y está aquí presente. Este compromiso formal del Perú rige solamente para las relaciones entre Perú y Chile. Esa es una pregunta. Yo, de primera intención, me animaría a decir que sí, que solamente es para los fines de esa sentencia y nada más. Ahora, por otra parte, el texto constitucional puede tener, sin cambiarle ni una coma ni nada, puede tener las dos lecturas diferentes, tanto para la tesis del mar territorial se puede leer así en el texto constitucional, y si se aceptara esa tesis, entonces, ¿hasta dónde va nuestro compromiso internacional con esto? Frente a Chile, indudablemente serían 12 millas, más no. Porque la Corte también señaló la línea fronteriza. Esto tiene también tiene antecedentes que pueden ser hasta jocosos, ¿no? Porque yo creo que este ha sido uno de los casos más difíciles para la Corte, porque en 1954 el Perú suscribió un acuerdo tripartito en el cual señalaba que la línea del paralelo era la frontera del Estado. Entonces, esa línea del paralelo es la que hacía que, y sigue haciendo, que Tacna, por ejemplo, no tenga más de 2 o 3 millas, ¿no? Ahí imposible pensar en que se pueda extender por más espacios. Pero lo curioso es que el primer país que aprobó y ratificó a través de la vía parlamentaria y de todos los procesos que hay para ratificar un tratado fue el Perú. Chile demoró 12 años para ratificar eso. Y era un tratado que era más bien beneficioso para la tesis chilena, tenerla. Y de ahí ha venido también toda la cuestión para poder demostrar si es que había o no un tratado preexistente a esa línea. Ahí la Corte recurrió a la costumbre, ¿no?, y a los antecedentes para decir que sí había habido un acuerdo previo. A favor de la tesis territorialista, tendríamos el caso de las naves de Onassis, ¿no?
cuando la Capitanía Marítima de Paita ordena la captura de las balleneras, ¿no? Y estaba ahí mejor dicho, el Perú detuvo y capturó a las balleneras y no estaban en la milla, dentro del perímetro de la milla 12, estaban muy adentro. Sin embargo, el Perú ejerció soberanía y jurisdicción con todas las características que puede tener lo que llamamos el territorio terrestre. El ejemplo de lo que pasó con Onassis es algo que desmiente claramente cuando alguien dice: a mí que me convenzan de que no es lo mismo. Nunca será lo mismo. Y yo creo que un paso para lograr una conversación alturada entre las dos posiciones que hay sería que se reconozca que se recurrió a faltar a la verdad o a la buena fe al decir que eso es lo mismo que nada. Bustamante y Rivero dijo: no hay soberanía a retazos ni retazos de soberanía. Una frase que yo creo que es muy importante y que también habría que aclarar la interpretación que se ha dado a lo que supuestamente pensaba su canciller, que era Enrique García Sayán. Cuando las personas ya no están vivas, entonces se les puede atribuir lo que dijeron o lo que no dijeron también. Yo he mirado el reloj una sola vez y a pesar de que traje una especie de guía y copié algunos párrafos para no extenderme, porque aunque yo no soy castrista, pero me acuerdo cuando fui embajador en Cuba, el presidente Castro llegaba a un auditorio y decía: voy a ser muy breve, ¿no? Y hablaba 5 horas, ¿no? Y la gente estaba muriéndose de hambre y desfallecida, pero curiosamente él seguía con toda lucidez, no tomaba ni un vaso de agua, no comía nada, ¿no? Y mantenía en atención a toda la gente. Por eso, en contra de mi costumbre, pero a veces me extiendo más. Mis alumnos en la universidad a veces miran el reloj como diciendo: ya tenemos que salir, ¿no? Porque empieza otra clase. Así que esto es lo que yo podría decir sobre el libro que estamos comentando de Dominio Marítimo, de Julio Vargas Prada. Y al terminar, Fidel Castro decía: creo que me he extendido un poco. Yo he estado mirando el reloj y me parece que todavía me ajusto a los plazos que se me indicaron. Si no ha sido así, les pido 1000 disculpas a todos. Muchas gracias. Si entre los asistentes hubiera alguien que quisiera formular alguna pregunta, a presentar también alguna acotación, con todo gusto, si el embajador así lo estimara por conveniente, pues estaríamos abiertos a escucharlo e intentar absorberlo. Doctora Zoraida Mejía. Así como se capturó de los balleneros de Onassis, se le puso una multa de $3 millones que lo pagó la Lloyd de Londres, y con eso fue que se construyó lo que fue el Ministerio de Educación y ahora es el edificio Alzamora Valdés.
Igualmente, en la época de Toledo se capturaron barcos de Corea, ¿no? En la milla 150 más o menos, y también se les puso la misma multa. Entonces nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho sobre un mar territorial. Sí, muchas gracias por su intervención. En realidad, el tema da para muchísimas horas de una exposición. Es uno de los temas más complejos que tiene el derecho internacional. Y las partes más complicadas fueron precisamente la delimitación marítima en países que, como el Perú, Chile y el Ecuador, se abren hacia espacios que van casi hasta, no diré infinito, pero sí, comparado con otras áreas geográficas, solamente África podría tener alguna posición parecida. Sí, por favor. Fuera tan amable decirnos su nombre. Buenas noches, David Vizquerra. Quería consultarle, señor embajador, sobre cuál es el argumento o cuál es la problemática que plantean aquellos que están en contra de la Convención del Mar para los intereses del Perú. Bueno, la razón es la que yo he expuesto aquí, o por lo menos he intentado decirlo con la mayor claridad posible, ¿no? Es que identificar un territorio, un mar territorial de 12 millas con 180 millas, eso es imposible. Es un absurdo de carácter matemático. No es lo mismo, como señalé con el ejemplo del demandante de refugio, no es lo mismo la llamada zona exclusiva que el territorio. Inclusive ha sido tan grave esta confusión que uno de los documentos elaborados por uno de los más destacados sonistas, ¿no?, llega a hacer una distinción entre lo que es el territorio terrestre y el territorio y el territorio marítimo. Hace una confusión tan grande que habría que preguntarle, pero entonces, ¿qué pasa en esas 12 millas? ¿No? Que si está diciendo que el mar no puede tener las mismas características que tiene el territorio terrestre, entonces, ¿cómo es que lo equipara, ¿no? Pero el meollo, por explicarlo de una manera muy simple, ¿no?, es en la tesis territorialista lo que se puede hacer en la milla 180 es exactamente lo mismo que se puede hacer en las 12 millas o en el territorio terrestre. Con la otra tesis, con la tesis sonista, solamente es territorio, entre comillas, el espacio que va hasta la milla 12. Entonces, decir que se tiene soberanía y jurisdicción en el espacio entre la milla 12 y las 200 millas es prácticamente apelar a darle una igualdad que no la tiene. Son cosas completamente distintas. El Estado peruano no podría ejercer los mismos derechos y las mismas funciones a partir de la milla 12 y 100 centímetros. No podría. Ahora, hay que tener en cuenta que la Convención de Mar resume todo el derecho consuetudinario y tiene cosas muy positivas, ¿no? Habrá que ver y discutir nuevamente
todos los alcances que la convención tiene y cuál va a ser la posición. Si en este momento se quisiera aprobar la convención, yo creo que sería un error muy grave, porque la población no está lista para dar una aprobación a esto. Cada vez que se revive este tema, la población peruana empieza a erizarse, ¿no? Porque indudablemente una cosa es el derecho internacional, que yo puedo decir, este es el derecho internacional y esto es la política internacional. ¿Cuál de las dos prima sobre la otra? Desde el punto de vista jurídico me van a decir, está usted mezclando las cosas. Pero el derecho también tiene que sentarse sobre bases sólidas. Y las exigencias de un pueblo también deben empezar. Y de hecho es así. Si la convención no ha sido aprobada por el Perú todavía, es precisamente por la reacción popular. La respuesta más simple que una persona puede dar si le pregunta, ¿qué prefieres, un mar territorial de 12 millas o una de 200? Lo primero que va a decir, de 200, ¿no? Si se sometiera a un referéndum esta convención, creo que el porcentaje de personas que votarían por el sí sería mínimo. Pero tarde o temprano va a llegar un momento en que habrá que definir las cosas, ¿no? La declaración de la gente peruana, muy benévolamente yo podría decir que esa es una declaración que ha comprometido al Perú, por lo menos en su relación con Chile. Y frente a eso no se puede hacer nada. Pero, sumando y restando, el fallo de la Corte ha sido favorable para el Perú. Eso no se puede negar. Pero también les digo, como peruano, hay que reconocer que durante muchos años ha habido una incoherencia por parte de las autoridades peruanas que tienen a su cargo esto, ¿no? Y no me refiero únicamente a la Cancillería, porque en la Cancillería no somos expertos en mediciones de millas ni nada de eso, ¿no? Son otras nuestras funciones, pero sí ha habido mucha confusión. Hay gente que pertenece a esas carreras y termina defendiendo una cosa y luego al conversar privadamente uno se da cuenta de que habrán leído la convención algunas páginas salteadas, ¿no? Pero el ser humano le encanta destacar, ¿no? Ir a una conferencia, hablar, decir, ¿no? Pero se dejan de lado realmente los intereses del Perú. Esto es lo que le podría decir, señor Vizquerra. ¿Alguna otra pregunta para terminar? Antes de degustar un vino de honor y felicitarnos por la oportunidad de compartir en esta noche la sapiencia y la solvencia intelectual del embajador en su exposición, de una manera sintética y para resumir, al absolver las preguntas del señor Vizquerra, nos da la respuesta sobre estos 4 años después de la ANYA. ¿Y qué hemos hecho? En tal sentido, señor embajador, para la Academia de Altos Estudios de Docencia y Altos Estudios Masónicos de la Gran Logia del Perú, ha sido un honor tenerlo esta noche para que a través de su exposición en esta hora de tiempo hayamos hecho una suerte de recuento de años de trabajo y de historia
de los diversos actores políticos que ha tenido el país al tratar un tema tan interesante, tan complejo y todavía cuya magnitud no llegamos a vislumbrar. No me queda más que agradecerle y a nombre de la Academia entregarle este pequeño presente para que usted lo ponga en el lugar que estime más adecuado en esta suerte de camino que empezamos usted como conferencista en este tema el día de hoy y nosotros también en nuestro caminar hacia la participación de la comunidad de una forma más intensa. Muchas gracias por este obsequio, que procuraré colocarlo en el mejor lugar que pueda encontrar en mi casa. Muchísimas gracias. Embajador, si me permitiera, podría leer lo que está escrito y mostrarle a nuestros amigos. Dice el texto: la Gran Logia de los antiguos, libres y aceptados masones de la República del Perú, al señor embajador Juan Álvarez Vita, agradeciendo su participación en el primer ciclo de conferencias 2018 programado por la Academia de Docencia y Altos Estudios Masónicos, muy respetable hermano Luis Masalía Serausquín. Jorge Ponce Carranza, presidente ADARA, Lima, 19 de junio de 2018. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A usted. Un aplauso, por favor, para nuestro profesor. Quiere que lo presente. Quiere que lo escriba. Sí. Sí. Ya está. Muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Y quiero agradecer también al señor Pusa, que es un excelente fotógrafo, a quien conozco de muchos años atrás. Muchas gracias, señor Musa. Muchísimas gracias.